La profecía del día del Señor, el anuncio de Joel y las señales del fin. Cuando el cielo se oscureció, el viento se detuvo. El polvo cubrió los campos donde antes había trigo, y las hojas se quebraban bajo el peso de un silencio que parecía eterno. Las nubes pasaban lentas, sin promesa de lluvia. Era como si el cielo mismo hubiera cerrado los ojos. El pueblo de Judá miraba al horizonte con angustia. Las viñas estaban secas, los ríos se habían reducido a un hilo, y los graneros, una vez llenos, ahora solo guardaban el eco del hambre. Pero lo más inquietante no era la sequía, sino la sensación de abandono. Era como si Dios se hubiera apartado. En medio de esa desolación, un hombre se levantó. Su nombre era Joel, hijo de Petuel. No era un sacerdote de renombre, ni un profeta que buscara reconocimiento. Era, más bien, un testigo. Un hombre que había aprendido a escuchar el lenguaje del cielo cuando los demás solo oían el ruido del viento. Y fue entonces cuando el cielo habló. No con palabras, sino con señales. La tierra que gritaba. Una mañana, antes del amanecer, Joel se despertó con el sonido de algo que se movía en la distancia. Al principio creyó que era el viento, pero pronto comprendió que no lo era. El suelo vibraba. El sonido era como un rugido, como el de un ejército invisible avanzando sobre la tierra. Salió de su tienda y lo vio. El horizonte estaba cubierto por una nube viva, oscura y cambiante. Eran langostas, millones de ellas, cubriendo los cielos, cayendo sobre los campos, devorando cada hoja, cada tallo, cada fruto. Donde pasaban, la tierra quedaba desnuda, gris, muerta. Era una plaga, sí, pero también una advertencia. Joel observó el desastre y comprendió que no era solo naturaleza desbordada. Era un lenguaje divino, un llamado, una voz en forma de desolación. El profeta caminó entre los restos de los cultivos, sintiendo como el polvo se pegaba a su piel. Los ancianos lloraban, los sacerdotes guardaban silencio. El sonido de los insectos devorando lo poco que quedaba se mezclaba con los lamentos del pueblo. Entonces Joel alzó la voz y dijo: «Despierten, bebedores de vino, porque el gozo ha desaparecido de vuestros labios. El enemigo no viene con espadas, sino con alas. La tierra llora, el campo se marchita, y el trigo gime en los surcos. ¿No lo ven? El día del Señor se acerca». Las palabras atravesaron el aire como relámpagos. Muchos lo miraron con miedo, otros, con duda. Pero Joel no hablaba de destrucción, sino de despertar. Él entendía que cada desastre tiene un mensaje, y que la voz de Dios, cuando no se escucha en la abundancia, resuena en el silencio de la escasez. El sonido del juicio. Pasaron los días, y el cielo volvió a cambiar. El sol se tornó rojizo. Un aire pesado se levantó desde el oriente, y con él, una segunda señal. El fuego. Comenzó como un rumor. Pequeñas llamas entre los matorrales secos. Pero pronto el viento las alimentó, y la tierra ardió. Las montañas se iluminaron como antorchas, el humo cubrió el firmamento, y el día se volvió noche. La gente corría sin rumbo, los niños lloraban, los animales huían. El calor era insoportable, y el sonido del fuego era como el rugido de un león hambriento. Joel cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. El resplandor del fuego se reflejaba en sus ojos como si mirara una visión. Y en medio del estruendo, escuchó de nuevo aquella voz que no provenía del fuego, sino del alma del fuego. Toca la trompeta en Sión, y da alarma en mi santo monte. Porque viene el día del Señor, grande y terrible. Un día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra sobre los montes. Como la aurora que se extiende, así viene un pueblo grande y fuerte. Delante de él, el fuego devora, y detrás de él, llama consume. Joel comprendió. Lo que veía no era solo una catástrofe natural. Era un espejo del alma humana. El fuego exterior era el reflejo del fuego interior. La corrupción, la indiferencia, el olvido de lo sagrado. El día del Señor no era una fecha. Era una revelación. Un momento en el que el cielo y la tierra se enfrentan cara a cara. Y cada alma es llamada a despertar. El amanecer que no llega. Las noches se hicieron más largas. La luna se volvió pálida, el sol parecía apagado. Las estrellas desaparecieron del cielo, y el aire olía a ceniza. El pueblo comenzó a temer de verdad. Los sacerdotes se rasgaron las vestiduras. Y los niños preguntaban por qué Dios los había abandonado. Joel caminaba entre las ruinas, mirando los restos del fuego y el polvo del hambre. Su corazón dolía, pero dentro de él, una luz permanecía encendida. Él sabía que incluso en el juicio, había misericordia. Porque el propósito del fuego no era destruir, sino purificar. Por eso, subió al monte y clamó: «Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestras vestiduras. Porque el Señor es clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia». El eco de sus palabras descendió por el valle, cruzando los pueblos, las casas vacías, los campos quemados. Y algunos comenzaron a escuchar.
El primer signo de esperanza. Una mañana, después de muchos días sin lluvia, el viento cambió. El olor del aire era distinto. Ya no olía a humo, sino a tierra mojada. Joel salió y miró al cielo. Entre las nubes oscuras, una línea de luz se abría. El trueno sonó a lo lejos. Y entonces, las primeras gotas cayeron. El polvo se mezcló con el agua, el suelo la absorbió con sed. Y la tierra comenzó a respirar otra vez. El profeta sonrió. Sabía lo que eso significaba. El juicio había sido pronunciado, pero también la gracia había comenzado a manifestarse. Porque incluso en medio del día del Señor, había una puerta abierta. La del perdón. El amanecer prometido. El fuego se había extinguido. La tierra olía a humo y a esperanza. Las montañas seguían ennegrecidas, pero entre las grietas del suelo brotaban pequeños tallos verdes, tan frágiles como la fe de un pueblo que empezaba a levantarse. Joel miraba en silencio. Había pasado del terror a la comprensión, de la desesperanza a la certeza. El juicio no había sido el final, sino el inicio de algo más grande. Aquel día comprendió que el Dios que hiere también sana, y que las lágrimas son el primer signo de que el alma comienza a despertar. El cielo volvía a abrirse poco a poco. Los ríos, secos durante meses, reflejaban otra vez la luz del sol. Y fue entonces cuando Joel volvió a escuchar la voz que lo había llamado entre las langostas y el fuego. Hijo del polvo, escribe lo que ves. Diles que yo restauraré lo que la langosta devoró. Diles que los campos volverán a dar fruto. Y que el vino y el aceite fluirán de nuevo sobre la tierra. Joel cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, y su corazón ardía. Aquel mensaje no era solo para Judá. Era para todos los tiempos, para cada generación que olvidara mirar hacia arriba cuando el cielo se oscurece. La restauración de los campos. El profeta reunió a los ancianos y a los campesinos. Subieron juntos a la colina donde antes se había visto el fuego. El suelo estaba negro, pero entre las cenizas brotaban brotes verdes, diminutos y firmes. Mirad, dijo Joel, señalando la tierra. Así es el corazón del hombre cuando vuelve a Dios. Quemado, pero fértil. Herido, pero dispuesto a florecer otra vez. Las personas comenzaron a limpiar los canales, a reconstruir los muros derrumbados y a sembrar semillas con manos temblorosas. Los sacerdotes volvieron a tocar las trompetas. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido no era de alarma, sino de gratitud. Las lluvias regresaron, primero tímidas, luego abundantes. Los campos se cubrieron de espigas doradas, los olivos dieron fruto, y el vino volvió a correr en las vasijas. El pueblo entendió que la misericordia siempre llega después del llanto, y que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino espera. Joel, mirando el horizonte, recordó las palabras que había escuchado. Yo restauraré los años que devoró la langosta. Aquella promesa se volvió verdad ante sus ojos. El derramamiento del Espíritu. Pasaron los años, pero Joel siguió escuchando. El fuego del principio ya no lo consumía, ahora ardía dentro de él como una lámpara serena. Un atardecer, mientras oraba en soledad, una nueva visión lo envolvió. El cielo se oscureció por un instante, pero esta vez no era amenaza, era anuncio. Vio una luz descender sobre los hombres y las mujeres, sobre jóvenes y ancianos, sobre libres y siervos. Una llama que no destruía, sino que iluminaba. Y una voz habló con claridad. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y pondré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Joel se estremeció. Era una revelación que iba más allá de su tiempo. El día del Señor no sería solo juicio, sino renovación del espíritu humano. El mismo fuego que una vez arrasó los campos ahora encendería las almas. Aquel mensaje no hablaba de destrucción, sino de transformación. Del renacimiento de la fe, de la unión de lo celestial y lo humano. El profeta comprendió que la historia no terminaría con el rugido de los cielos, sino con la voz del Espíritu habitando en cada corazón dispuesto a escuchar. El significado del día del Señor. Joel se sentó junto al río, mientras la corriente arrastraba los restos de las ramas secas. Cerró los ojos y pensó en todo lo vivido. La langosta, el fuego, la oscuridad, la lluvia, la voz. Todo formaba parte de un mismo ciclo, como el amanecer y el ocaso. Entendió que el día del Señor no era solo una fecha futura, sino una realidad que cada generación debía enfrentar. Es el instante en que el alma se ve a sí misma ante la verdad. El momento en que toda máscara cae, y el corazón se mide frente a la eternidad. El día del Señor llega cuando el hombre deja de escuchar la voz de su conciencia. Pensó Joel. Y vuelve cuando el hombre decide volver a escucharla. Ese día puede ser tormenta o puede ser amanecer. Depende del estado del alma. El mensaje a las generaciones futuras. Cuando Joel envejeció, reunió a los más jóvenes bajo la sombra de un olivo. Sus cabellos eran blancos, pero su mirada seguía viva, como si aún viera lo invisible. Hijos míos, les dijo, no temáis al fuego ni a las tinieblas.
Temed al silencio del corazón cuando ya no escucha a Dios. Todo lo que he visto no fue para sembrar miedo, sino esperanza. El cielo habla siempre, aun cuando parece callar. Los jóvenes escuchaban con atención. El profeta les habló de las señales, pero sobre todo, del Espíritu que sería derramado sobre toda carne. De la promesa de un futuro en el que la presencia divina habitaría no en templos de piedra, sino en almas vivas. Vendrá un tiempo, dijo, en que cada uno llevará el templo dentro de sí. Ya no hará falta buscar al Señor en la distancia, porque Él morará en medio de vosotros. El amanecer del alma. Los días pasaron y Joel supo que su tiempo en la tierra se acercaba al final. Subió una vez más al monte desde donde había visto la tormenta. El aire era fresco, y la luz del amanecer teñía las nubes de dorado. Allí oró en silencio, sin palabras, solo con gratitud. El mismo cielo que antes se había cerrado sobre su pueblo ahora se abría, limpio y luminoso. Y comprendió el misterio completo. El juicio y la misericordia son dos caras del mismo amor. Dios no destruye para castigar, sino para despertar. El profeta cerró los ojos. El viento sopló suavemente, y una voz interior le habló una última vez. El día del Señor no está lejos. Está dentro de cada uno que busca la luz en medio de su oscuridad. Joel sonrió. Y cuando su cuerpo cayó en descanso, su espíritu se elevó, como una chispa que vuelve al fuego del que nació. El mensaje de Joel sigue resonando siglos después. Cada generación ve sus propias señales, sus propias sequías, sus propios incendios. Pero el mensaje es el mismo, el cielo sigue hablando, aunque pocos escuchen. El día del Señor no es solo el fin del mundo, sino el principio de la comprensión. Es el momento en que el alma se detiene y mira al horizonte. No para temerlo, sino para entender que en toda oscuridad hay una promesa de amanecer. Y así, el relato de Joel no termina con fuego, sino con una lluvia suave que cae sobre la tierra y sobre el corazón, recordándonos que, después del juicio, siempre hay una voz que susurra. Todavía hay tiempo para volver.